Son las 7:19 en Contacto Directo. Revisemos ahora cómo ha estado la educación en estos 5 años de gobierno. Para eso nos acompaña la ministra de Educación, Gloria Vidal, desde nuestros estudios en Guayaquil. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Este gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones y bombardeando con propaganda que ha sido el que más ha invertido en el área social, educación y salud, lo cual es bueno, es positivo. De ahí hay que analizar la calidad del gasto y la inversión hecha en relación a la que se debería invertir. Sobre eso, ministra, el mandato de la disposición transitoria, la 18ª de la Constitución, dice que habrían incrementos anuales del 0.5% del PIB hasta llegar al 6% para educación inicial básica y para bachillerato. Eso quiere decir que al 2012 debería haber llegado al 5,6%. Eso equivale a unos 3.900 millones de dólares, pero solo se está asignando 2.700 millones, que es el 3,9% del PIB. ¿Por qué no se ha cumplido con el mandato popular, ministra? Buenos días. Muy buenos días a usted en particular, Stephanie, y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Un deseo de feliz año este 2012. Igual para usted. Que realmente cada uno de nosotros pueda alcanzar sus metas. Efectivamente, como usted lo señala, la Constitución recoge un mandato que se votó el año 2006, el 26 de noviembre, al mismo tiempo que se elegía presidente para el periodo posterior a Alfredo Palacio. También se incluyó una papeleta en la que se votó por una mejor educación, y en esa papeleta la octava de las políticas que proponía era justamente el incremento paulatino de la participación del sector educativo en relación al Producto Interno Bruto en alrededor del 0.5% de incremento anual, hasta llegar al menos a un 6%, que son las recomendaciones mundiales para la inversión en educación. En el caso de la educación y el presupuesto que usted lee de 2.700 millones de dólares, es el presupuesto solamente dedicado a la educación inicial, básica y el bachillerato. No consta ahí todo aquello que se invierte, por ejemplo, en la educación superior y aquello que se invierte, por ejemplo, en temas de investigación. Entonces, habría que sumar a ese presupuesto y todo aquello que se invierte, además, en temas educativos. Entonces, ¿qué porcentaje, ministra, del PIB se está invirtiendo ahora en educación, sumando lo que usted considera? Yo le puedo dar cuentas sobre lo que corresponde a educación inicial, básica y bachillerato. Nosotros estamos en alrededor de un 4.7% aproximadamente. Ahora, en el 2007 recordemos que sí se cumplió, en el 2008 no. En cambio, el presupuesto general del Estado se ha ido incrementando en un 8,97% anual, es decir, de 23.900 millones a 26.000 millones, que es lo que está contemplado para este año. ¿Por qué con ese incremento en el presupuesto no se logra invertir el proporcional que debería corresponder con el PIB para educación? En el caso de, como le decía, de la educación básica y del bachillerato, nosotros hemos tenido un incremento de más del 100% de la inversión. Hasta el 2006, el presupuesto asignado a educación era de alrededor de 1.200 millones. En este momento es alrededor de 2.700 millones. Y la participación en general del presupuesto del Estado, del sector de educación, es de alrededor del 10%. Es decir, los incrementos han sido notables y, como le digo, como es educación en general, deberíamos de sumarle todo lo que se invierte en educación superior, por ejemplo. Es cierto que el incremento ha sido notable, el gobierno ha invertido más, como usted bien lo reconoce. La idea es que a medida que haya más ingresos para el Estado, incrementen los montos que corresponden a educación, más aún cuando el gobierno lo declara como su prioridad. Mi pregunta es, por más de que hayan habido más aumentos, ¿qué falta para poder alcanzar ese 6% que dice la Constitución al que hay que llegar, y nos seguimos manteniendo en ese porcentaje? Por ejemplo, ese 3,9% del que estábamos hablando en el 2011, que se ha mantenido con las cifras que estamos manejando para el 2012. En realidad, el incremento es paulatino, y lo que está previsto es que cada año el incremento sea del 0.5%. Nuestras cifras nos señalan que alrededor del 4.7% es lo que se alcanzará al final de 2012, alrededor de este tema. Ahora, hay una cuestión muy importante. Antes el presupuesto de educación se dedicaba casi en exclusivo a el gasto corriente, esto es decir, al pago de sueldos y salarios. Hoy en día tenemos un
incremento muy importante que corresponde a lo que es inversión netamente, es decir, alrededor de 20 proyectos de inversión que el Ministerio de Educación sostiene para el desarrollo prioritario de áreas, como por ejemplo para el desarrollo y la capacitación de nuestros docentes. Ministra, el presidente Correa ha sido también bastante crítico en cuanto a lo que falta por avanzar en temas de educación, lo que no se ha logrado hacer en 5 años de gobierno también. Escuchemos lo que dijo el mandatario el martes pasado cuando lanzó junto a usted los estándares técnicos de la calidad de la educación. Sin revolución educativa no habrá revolución ciudadana, no habrá el buen vivir. Más importante que hacer carreteras, que construir puertos, aeropuertos, es hacer crecer a nuestros jóvenes por medio de una adecuada educación. Pero creo que les voy a aguar la fiesta, se lo anticipaba Gloria para que no se me ponga muy brava, ¿no? En el 5º año de nuestro gobierno estemos celebrando que ya tenemos estándares de calidad, cuando siempre debimos tenerlo. Normalmente yo hubiera acabado mi periodo presidencial para el cual fui originalmente elegido en enero, es decir, hubiéramos terminado los 4 años de gobierno sin proveerle a la educación del país estándares de calidad. Si no hay suficiente especialista nacional en este sentido, contratemos 3, 30, 300, lo que necesiten. Aquí no hay límite presupuestario, la educación es lo fundamental para tener lo más rápido todos los estándares que sean necesarios. Ministra, expliquemos eso. ¿Cómo funciona? El presidente dice que a los 5 años ya hay estándares de calidad, que hay que celebrarlo, pero luego dice que no hay especialistas en el país, que hay que contratar a 300 más si es que es necesario para obtener lo más rápido los estándares necesarios. Entonces, ¿hay o no hay esos estándares que necesitamos en la educación? Sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio para explicar este tema. Nosotros conocemos que el presidente permanentemente se encuentra insatisfecho con los logros que alcanzamos, porque son logros ciertamente que debieron haberse alcanzado décadas antes. Sin embargo, pensemos por un momento, y yo hacía esta reflexión en mi discurso en la misma ocasión, pensemos por un momento qué pasaba hasta hace 5 años. Hasta hace 5 años el país no tenía sistema de evaluación, el país no tenía sus currículums actualizados, el país no tenía pruebas de ingreso y de admisión para nuevos docentes en el sistema, no tenía un sistema de desarrollo profesional. Es decir, lo que se ha avanzado en el país en estos últimos 5 años es histórico, y no lo dirá Gloria Vidal, no lo dirá probablemente el gobierno nacional, lo dirá la historia. Es decir, aquello que se ha construido, no teníamos, Stephanie, ni siquiera un sistema de información confiable. El sistema de información en este momento ha avanzado años luz de lo que era hasta hace 5 años. ¿Qué es lo que el presidente reclama? El presidente dice, ¿por qué en este momento nosotros celebramos por primera vez tener estándares educativos y por qué esos estándares no se construyeron hace algún tiempo? Hay que entender el proceso educativo como eso, como un proceso. Es decir, aquí no hay gente que sopla y hace botellas, aquí hay gente que puede determinar cuál es la mejor botella para comprar, qué botella debe ser la más adecuada en un momento determinado, puede aconsejar el color de la botella, pero no puede soplar y hacer botellas. Los procesos educativos son procesos que deben tener un espacio y un desarrollo en el tiempo para darse. Y en el caso del estándar educativo, efectivamente nosotros hicimos un lanzamiento el año pasado, en febrero, con el señor vicepresidente del estándar que corresponde al desarrollo profesional tanto de los directivos como de los docentes. Hoy con el presidente, la semana anterior, lanzamos aquel que corresponde al logro académico, es decir, aquello que los estudiantes deben conseguir. Y hemos puesto también a debate ciudadano, igual que las últimas construcciones del Ministerio de Educación, para que las personas puedan acceder a través de la página de internet a comentar el estándar, porque el estándar es una construcción de un colectivo, es decir, todos tenemos que discutir y ponernos de acuerdo sobre el estándar educativo del país, por un lado. Y por otro lado, también es importante que los padres de familia, que los representantes y la ciudadanía en general conozca que el estándar es aquello a lo que debemos acceder, aquello que es lo que se debe alcanzar. Y sobre esto debe estar construido el sistema de evaluación. Es decir, el Ministerio hoy no construye políticas aisladas, sino que todas son políticas sistémicas, y estos sistemas son aquellos que van a permitir el aseguramiento de la calidad, que es muy difícil de construir en corto tiempo y de una manera más rápida. La presión del presidente siempre será que vayamos más rápido, y eso está muy bien. Eso significa que él va a ser nuestro acicate para llegar a nuestras metas de una forma más rápido, y realmente debe ser así.
Me queda la duda todavía, ministra, los estándares educativos que el presidente dice que ya se han logrado alcanzar, de todas maneras, ¿ya se consiguieron o estamos trabajando para eso cuando el propio presidente dice que hay que contratar, si se necesitan 300 contrataciones más, no importa, siempre y cuando se siga trabajando para lograr lo antes posible alcanzar esos estándares? Le decía, me queda la duda si ya hemos alcanzado esos estándares o si seguimos trabajando para ello. El estándar no se alcanza, el estándar en este momento lo que se ha hecho es describir el estándar, se va a alcanzar en el tiempo el estándar. Esto es, como para ponerlo mucho más claro y concreto, el estándar lo que dice es, al final de cuarto grado en matemáticas, el estudiante debe alcanzar un determinado dominio, ¿verdad? Eso es lo que se ha declarado en este momento, el estándar nacional. Lo que va a suceder en el tiempo es que el Ecuador tiene que hacer todos los esfuerzos posibles, sus maestros, sus estudiantes, los padres de familia, para llegar a ese estándar. Y por primera vez, el padre de familia en su casa va a saber aquello que se espera del estudiante en el aula de clase, no solamente del estudiante, del directivo y del profesor también. Estamos trabajando para eso. Entonces, ministra, en el 2011 anunciaron este programa de desconcentración financiera hacia las coordinaciones zonales y distritales. Lo que quiere decir es desconcentración en la gestión financiera y administrativa hacia los territorios. Se pudo avanzar con algunas zonas, pero el proyecto está por implementarse en su mayoría en este 2012. De su experiencia, ministra, ¿por qué hasta ahora no se ha podido eliminar esa concentración de poder administrativo y financiero? Sí, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros tuvimos durante el 2011 la posibilidad de abrir el primero de alrededor de 140 distritos educativos en el país. Esto es un logro en el sentido de que cada uno de los territorios va a poder hacer una autodeterminación de sus recursos, tanto financieros como de recursos humanos y de recursos administrativos, es decir, aquello que necesita para el funcionamiento de su territorio. ¿Por qué? Porque nosotros en el Ecuador tenemos una tradición centralista. Es decir, la mayor cantidad de decisiones se han tomado físicamente en un ministerio que tiene su sede en Quito, y muy poco de ello ha sido tomado como decisión en los territorios. Hoy lo que hacemos en el Ministerio de Educación es desconcentrar hacia el territorio, primero a las 9 coordinaciones de cada una de las zonas y después a los 143 de los distritos que tienen que construirse durante este 2012. Cada uno de ellos tendrá un administrador y por lo tanto una persona que disponga del presupuesto, que disponga de los concursos para la contratación de nuevos maestros, que disponga el arreglo de un techo, por ejemplo, y no tengan que esperar a que una carta llegue al ministro o a la ministra de Educación para que solucione este tipo de problemas. Eso está previsto para este año, ministro. Tengo un minuto, pero quiero cerrar brevemente, solamente aclarando lo que dijo en la anterior entrevista la asambleísta Lourdes Tibana. Hubo un ofrecimiento por parte de este gobierno en cuanto a la contratación de maestros y a nombramiento, que hay 50.000 maestros sin nombramiento todavía. Para este año, para este 2012, ¿qué está previsto en cuanto a ese saldo que todavía se tiene? Es correcto, Stephanie. Recordemos que esos 50.000 contratos son contratos que el Ministerio adoptó, que pertenecían a organizaciones no gubernamentales, a prefecturas, a alcaldías, es decir, a quienes habían tomado el lugar del gobierno central en ausencia de este durante décadas. Entonces, alrededor de 50.000 contratos, efectivamente nosotros abrimos ya los concursos. Desde el mes de noviembre se abrieron los concursos en los distintos territorios. Se le ha dado a cada una de las coordinaciones zonales la potestad para la apertura de los concursos y para que se eliminen progresivamente, y este también es otro objetivo del presidente y otra demanda que nos hace permanentemente, se abren los concursos para que estas personas puedan acceder a un nombramiento luego de ganarlos, obviamente, y esta situación se regularice. A ver si se logra cumplir con esa meta este año también. La ministra de Educación, Gloria Vidal, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7:32 de la mañana, tiempo de hacer una breve pausa, y cuando regresemos, el experto petrolero Fernando Villavicencio está ya en nuestros estudios y con él haremos una revisión a la administración petrolera en 5 años del gobierno de Rafael Correa. Regresamos, siga en nuestra sintonía. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, lo dijo Simón Bolívar.